Damos la palabra al señor presidente del Consejo de Ministros, doctor Aníbal Torres Vázquez. Sí. Señor presidente Pedro Castillo, colegas ministros, líderes, lideresas sociales, señoras, señores, lo que acabo de constatar aquí, de lo que han expresado cada uno de ustedes, es que significan una voluntad, un espíritu vencedor, triunfador, que no se arredra frente al apabullante atropello que ejerce un sector de la derecha, un sector de nuestra clase política, nuestro sistema de justicia, que se ensaña contra el presidente de la República solamente porque no les gusta que el presidente de la República escuche al pueblo, que gobierne con el pueblo, que haga participar al pueblo en los debates, que haga participar al pueblo en la toma de decisiones. Desde el primer día en que juramentó el cargo, la mayoría del Congreso se dedicó a trabajar día y noche, continuamente, sin intervalo de tiempo, para dar el golpe, mediante la vacancia presidencial por la supuesta incapacidad moral, o mediante la inhabilitación, la suspensión del cargo, o exigiendo la renuncia. Más de un año que nosotros venimos pidiendo constantemente que hay que establecer políticas comunes, generales, en beneficio de la población, y que para eso tenemos que trabajar conjuntamente todos los poderes, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, que se necesitan el uno al otro para desarrollar todos esos programas que ustedes han mencionado aquí como sus necesidades fundamentales. ¿Cuál fue la respuesta que hemos recibido? La respuesta que hemos recibido es vacar al presidente. Y por eso le pagamos todos los peruanos a nuestros congresistas de la República. Claro, no a todos, sino a la mayoría. Imagínense ustedes ese espíritu combativo, eso que lo están manifestando ahora. Si ustedes, cada uno, con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad que tienen para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos, con esa voluntad, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces,
harían arrodillar a los golpistas. Lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico. El presidente Castillo es presidente de todos los peruanos, absolutamente de todos, también de la derecha, pero a la derecha le hemos pedido una y otra vez: déjennos trabajar, vengan a trabajar con nosotros, pero ellos no quieren eso. Lo que quieren es dar el golpe mediante esos mecanismos que les hemos mencionado. Como no ha podido políticamente en el Congreso, porque no ha podido reunir los 87 votos, ahora entran en connivencia con el sistema de justicia. Y allí tienen ustedes al Ministerio Público. Allí tienen ustedes al Ministerio Público. ¿Y cómo actúa ahora el Ministerio Público? Con un extraordinario abuso de derecho, viniendo aquí a interferir las actividades del presidente, las actividades del Ejecutivo, ¿no? Sin que la Constitución, sin que la ley lo permita, pero por el abuso de ciertos fiscales y de ciertos jueces. Y con la ayuda, por supuesto, de la prensa limeña. Si hay alguna excepción, no sé cuál será, pero yo he visto que hay esa connivencia entre un sector de la derecha, entre un sector del Congreso de la República y la prensa limeña, que están encaminados no a vacar a Pedro Castillo. La vacancia a Pedro Castillo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se desconoce la voluntad popular, se desconoce la voluntad del pueblo. La vacancia de Castillo, la vacancia de Castillo es la vacancia del pueblo. Si la vacancia de Castillo es la vacancia del pueblo, ¿lo vamos a permitir? Les pregunto a ustedes. Siempre le pedí a la mayoría del Congreso, siempre le pedí a la derecha, a la ultraderecha, que trabajemos conjuntamente, que respetemos el Estado de Derecho, la democracia, la voluntad popular, pero más de un año no entendieron. Y ahora han llegado a los extremos a que han llegado y que hemos visto el día de ayer, que para hacer una diligencia fiscal convocan a la prensa y hacen ese tremendo show, ¿no? Con el objeto de desprestigiar al presidente frente a la ciudadanía y frente al mundo, sin darse cuenta que con eso lo que están haciendo es despreciar al Perú frente al mundo, porque a ellos no les interesa el Perú, a ellos les interesa solamente su riqueza. Le hacen imputaciones al presidente, le hacen juicios mediáticos sin pruebas, absolutamente sin ninguna prueba, solamente en dichos, solamente con las personas que ellos capturan, y seguramente qué cosa harán allí, y hasta pienso que los pagan para que se consideren colaboradores eficaces. Pero esos colaboradores que los pusieron en libertad hasta este momento no pueden presentar una sola prueba, y de eso la prensa limeña no dice nada. No dice nada. Y no dice nada la prensa limeña sobre la conducta de los perseguidores de Pedro Castillo. Miren ustedes, ¿por qué la Fiscalía de la Nación ha desactivado la fiscalía que investigaba a los cuellos blancos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la prensa no dice nada? Y ahí hay una falta gravísima.
la Junta Nacional de Justicia debe investigar. Pero hay otro hecho mucho más grave, que la señora fiscal de la Nación ha cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana por narcotráfico, o sea, no por haber puesto en libertad a narcotraficantes, se dice a cambio de coimas. Si eso es verdad, no, si ese es un hecho verdadero, real, y allí está la prueba que ha cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana, eso constituye una falta gravísima. La prensa no dice nada al respecto y la Junta Nacional de Justicia tampoco lo dice, Pero ese hecho, ¿a qué está dando lugar? A que la gente comente y diga, caramba, aquí el sistema de justicia se está convirtiendo en el brazo jurídico del narcotráfico. Y eso se debe corregir en el país. Ellos acusan, ellos atacan con falsedades. Nosotros ni siquiera podemos decirle la verdad. Esa verdad tenemos que decirle. Nosotros, si somos combativos, si tenemos coraje, si tenemos valor, si tenemos fuerza de espíritu, tenemos que llamar en el Perú a las cosas por su nombre, a fin de que se libere el pueblo peruano, o sea, las grandes mayorías nacionales. Porque aquí, no, con este trabajo persistente que hace este sector vacador, lo que se está perjudicando es al pueblo, a la comunidad en general, y así el Perú no va a poder salir de su subdesarrollo. Pero como he dicho en otras ocasiones, toma conciencia, pueblo peruano, toma conciencia. En esta oportunidad tienes un gobierno del pueblo. Y si tienes a un gobierno del pueblo, tú eres el gobierno. Entonces defiéndete. Entonces defiéndete de las agresiones. Defiéndete de las agresiones. No permitas, no te dejes atropellar. Y yo les pido a ustedes, nunca más se consideren inferiores a otros seres, a otros individuos. Que nos han gobernado durante 200 años y que se consideran intelectuales, que se consideran inteligentes. Si fueron inteligentes, si fueron intelectuales, ¿por qué lo dejaron al Perú en la ruina? ¿Por qué hemos tenido esa ruina en educación, en salud, en agricultura, en infraestructura en general? ¿Por qué? ¿Porque fueron capaces? Señores, no, porque fueron ignorantes, porque fueron incapaces, porque la supuesta inteligencia, la supuesta preparación que tenían se debía solamente al marketing, a la propaganda. Pero no, aquí no había nada de sustantivo. Todo eran formalismos, engaño a la población. Lo único que tenían es dinero y con el dinero doblegaban al pueblo y lo engañaban al pueblo cada vez que hay elecciones. Esa era la democracia electorera, que cada vez que hay elecciones iban al pueblo. Como no habían preparado al pueblo, fácilmente lo engañaban y obtenían los triunfos electorales. Pero ha llegado el momento de hablar claro. Ha llegado el momento que, como dijo el presidente, en días pasados le damos la última oportunidad. Le extendemos la mano por última vez para ponernos de acuerdo sobre las políticas fundamentales de nuestro país. Pero si van a continuar,
si van a continuar con sus actitudes de vacancia, de suspensión, de juicio político, etcétera. O sea, si van a continuar en ese deseo de dar el golpe al presidente Pedro Castillo, entonces al pueblo no le queda otra cosa. El pueblo tiene que defenderse. El pueblo no se va a arrastrar como fue durante 200 años de vida republicana. Este es otro pueblo que ya despertó. Este es otro pueblo que sabe defender sus derechos. Y si es necesario, con la propia vida. Aquí estamos. Aquí estamos. Así es que defendamos la democracia y ahora pido a todos los peruanos, defendamos la democracia, trabajemos conjuntamente, por supuesto en beneficio de todos los peruanos, pero fundamentalmente por las clases más necesitadas, por los olvidados durante 200 años de vida republicana, porque ellos también son peruanos. No más lo podemos permitir, no que ellos se consideren como los dueños del Perú y que los otros son los cholos, que los otros son los indios, que los otros no, son los sirvientes. No, señores, aquí todos somos iguales. Aquí todos somos dueños del Perú. Finalmente, viva la democracia, viva el Estado de Derecho. Nos comprometemos a defender firmemente el Estado de Derecho, a defender la democracia y a defender la voluntad del pueblo. Hagamos eso, hermanos, a lo largo y ancho del Perú. Como han dicho aquí nuestros ministros, en estas gestas tiene que haber sacrificios. Jennifer Paredes se está sacrificando, inocentemente está siendo maltratada, está siendo privada de su libertad. Pero los peruanos estamos ganando una líder en las próximas elecciones debe estar defendiendo los derechos del pueblo en los puestos más altos de la política peruana. Eso tenemos que lograrlo. Y tenemos que prepararlo para eso. Así como Jennifer Paredes, preparemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, para que aprendan a defender sus derechos, para que no se arrastren como serpientes, no, defendiendo el puesto, el cargo público. Hay que vivir con dignidad. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchas gracias. A continuación,
las palabras del señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Doctor Aníbal, Presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado que me acompañan, queridos compatriotas, queridos hermanos y hermanas, sé que acá, en este recinto, está la expresión viva del país, compañeros dirigentes, compañeros hermanos. Agradecerles por esa autoconvocatoria, por ese gesto democrático. Bienvenidos una vez más a la casa del pueblo, la casa de todos los peruanos. Mi sincero reconocimiento a las organizaciones sindicales y populares del país, a los comerciantes, a los mototaxistas, a los maestros, a las enfermeras, a los dirigentes de todo el espacio social. ¿Cómo no recordar las luchas que hacíamos con ustedes en diferentes espacios del país? Yo quisiera también, en nombre de ustedes, los hermanos, recordar a la familia de aquellos hombres y mujeres que el día de hoy ya no están con nosotros. Hoy me siento fortalecido con su presencia. Para mí es totalmente fortalecedor. Me siento orgulloso estar al lado de ustedes y con hombres como don Aníbal y estos hombres que se han expresado como ministros. Y espero recorrer el país nuevamente y que ustedes, que han hecho uso de la palabra, sean verdaderamente los verdaderos voceros del país, los verdaderos voceros de su barrio, de su pueblo. Yo quisiera comprometer al Premier y desde acá a nuestro gabinete que así como hemos recorrido las regiones del país, llevando a cabo la voz del pueblo para que escuche el maestro, escuche el campesino, escuche el pueblo allá, lo que a muchos no les ha gustado, pero yo quisiera pedirles a ustedes de que a la brevedad posible hagamos un cronograma para llevar el gabinete a los sectores de Lima Metropolitana y el Callao. Quisiera que los barrios estén organizados, porque muchos quisieran entrar a Palacio y no son escuchados. Es el tiempo de escuchar al pueblo y a los conos de Lima, donde vamos a ir con el doctor Aníbal y todos los ministros para llegar a los rincones de Lima Metropolitana. Y me siento fortalecido porque ustedes no son la portátil de Pedro Castillo y de este gobierno. Son ustedes la voz autorizada que solamente estamos dispuestos a abrir las puertas cuando quieran, cuando crean necesario, vengan. No me voy a quejar porque vengo de esa cantera. A mí no me van a quebrar porque vengo de esas luchas, a pesar de que hemos sido ninguneados, hemos sido burlados y la siguen haciendo. Nos acusan falsamente que hemos traicionado a la patria, una acusación constitucional por traición a la patria, pero no se dan cuenta que en la práctica los que nos acusan, ellos son los que traicionan a la patria por no darnos una salida del país para expresar a una hermana república como Colombia, decirle que haya pasado por una fiesta democrática.
Nos acusan de tantas cosas cuando eso se les revienta en la cara. Nos acusan cuando nosotros presentamos un proyecto de ley al Congreso de la República para consultar al pueblo, para ver en el marco democrático de qué manera tiene que tener participación los hombres que piden libertad y piden justicia y que piden muchas reivindicaciones y piden derechos. Hoy, a espaldas del pueblo, tienen una asamblea constituyente en la sombra y modifican los artículos de la misma Constitución que ellos mismos defienden. Nosotros, respetuosos de la institucionalidad, de la democracia, y en ese marco que ustedes han elegido a este gobierno, vamos a seguir defendiendo a la clase más desposeída y a los pueblos más abandonados de este país, a los hombres y mujeres que todo el tiempo han estado pidiendo derechos. No les gusta que este gobierno lleve estos centavos para reconstruir las escuelas, para aperturar estas trochas carrozables para llegar a los centros poblados, para construir esa posta y esa escuelita que está totalmente abandonada, para ir y estar al lado del campesino, del obrero, del agricultor. Pero cueste lo que cueste, ese es el encargo que nos ha hecho el país. Hoy ustedes también se han convertido en los verdaderos libertadores del Bicentenario. Y saludo esta gesta, y saludo, porque acabo de tener una comunicación de aquellas organizaciones de las regiones del país y de las provincias que están siendo autoconvocadas para hacer su marcha a Lima. Y saludo porque es necesario decirlos de que en este marco tenemos que conducirnos pacíficamente. Tenemos que conducirnos con la libertad que se nos caracteriza sin alterar el orden. Y en ese entender yo pido a las organizaciones que están levantando su voz, como los ronderos que hicieron el día de hoy en la mañana, como las universidades que lo acaban de hacer en la tarde de hoy, y como ustedes como dirigentes, para que ya de una vez por todas invoco al gabinete que no solamente sean los defensores de la democracia, sino que en forma disciplinada sean parte activa ya de este gobierno a través de los ministerios y ustedes tengan participación. Queridos compatriotas, caminemos junto con ustedes para hacer efectiva la titulación que necesitan nuestras familias. Caminemos junto con ustedes. Acá tienen el gobierno para hacer realidad este derecho constitucional como el agua potable y el saneamiento que hoy vienen a clamar estos dirigentes y estas dirigentes. Señores ministros, invoco una vez más a ustedes con la finalidad de que atendamos, no abramos simplemente la puerta y nos sentamos a conversar con las organizaciones y con el pueblo, sino tenemos que atenderlo, tenemos que caminar con ellos. En ese entender, hay muchas demandas que han llegado al gobierno. Si nosotros hemos sido postergados y hemos esperado 200 años, ¿por qué no esperaron unos meses y unos días para ser atendidos en el marco de un cronograma responsable y también en conjunto? Yo llamo de acá al país que estamos entrando a una fiesta democrática este año, donde se van a elegir nuevos alcaldes y nuevos gobernadores. Llamo para que no se le mienta al pueblo en una campaña política y no se le ofrezca lo que no se puede hacer, sino más bien que miren al país y miren su sector priorizando lo más emergente, como es educación, salud y la alimentación de nuestro pueblo. Y a eso hay que sumarle la educación, que nos hace muchísima falta, porque sin educación no habrá bienestar, tampoco habrá desarrollo. Pero también invoco a los alcaldes y a los gobernadores regionales salientes, que dejemos en buen estado y en buenas condiciones, tal como
se hizo esta gesta para llegar a ser alcaldes y gobernadores, también salgamos con las manos limpias, porque de eso estamos hechos. Y desde acá quiero agradecer a mis padres y a mis hermanos que siempre, como una familia humilde y unida, nos hemos criado con las uñas cortadas. Se hacen muchas pintas, shows mediáticos para decir que en Palacio de Gobierno existe una familia enlodada en actos de corrupción. Han pasado más de un año y no la pueden demostrar. Esa es su agenda. Que continúe su agenda. Nosotros seguiremos trabajando por el Perú. Sé que los golpes que nos han dado y nos van a seguir dando, vamos a demostrarlas con trabajo, con honradez, al lado del pueblo. Han golpeado a mi familia seriamente, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, y sé que el día de hoy, en este momento, Jennifer está pernoctando en el piso. Es parte de la lucha, es parte de la vida, es parte de la vida política en el Perú. Pero eso me fortalece, porque sé que mi hija y el resto de mi familia, juntamente con nosotros y con ustedes, vamos a salir adelante, vamos a seguir enarbolando un Perú más justo, un país con igualdades, un país con derechos. Un Perú con derechos y oportunidades. Detrás de ustedes existe también una familia. Detrás de ustedes existe también un espacio social. ¿Quién no quiere que nuestros hijos sean mejores que los padres? ¿Quién no quiere que nuestros hijos avancen? Y por eso es que estamos convencidos de que en este gobierno tenemos que hacer realidad el quinquenio de la educación. Y vamos a dar el presupuesto real al sector educación. Y estamos hablando con diferentes actores para que nuestros hijos ya de una vez por todas tengan el ingreso libre a las universidades. Hagamos el esfuerzo de una vez más para que de una vez por todas también se geste este Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación en el país. Para que hombres como los que tengo a mi lado, como don Aníbal y como los hijos de ustedes que están buscando una esperanza, ya no estén pensando en coger una botella de agua y crucen los desiertos para ir a buscar una mejor oportunidad en otros países y estén en condición de ilegales, sino más bien tengan las puertas abiertas y tengan las grandes oportunidades acá donde nacieron, acá donde nos ningunean, acá donde nos ignoran. Yo creo que al lado de ustedes, queridos compatriotas, el Perú tiene que poner y tiene que voltear esta página. Y no se puede hacer solo, y no podemos hacer políticas de gobierno, tenemos que hacer política de Estado. Esas políticas de Estado donde se escuche la voz de la hermana, la voz del anciano, la voz del joven, la voz del estudiante, la voz del campesinado, la voz del obrero. Y en ese entender, yo quisiera que ustedes se conviertan en los ojos y oídos de esta gestión y díganos quién es el ministerio, el ministro o el funcionario que le está robando al país, para sancionarla también inmediatamente, para corregir inmediatamente lo que en esta gestión tanto se anhela, tanto se quiere cambiar. Yo recorrí con muchos compañeros de ustedes, como el compañero Manuel Céspedes, que nos acompaña en este momento, y muchos de ustedes son maestros y dirigentes, y que estuvieron allá en el Parque de la Democracia. Hoy tenemos que seguir bregando porque la democracia no sea un sueño. Lo dijimos nosotros, que la república no nace. La república se construye y se hace, pero esa república cuesta sacrificio, tiene sus costos,
Pero como alguien decía, cuando se increpaban dos compatriotas y uno se quejaba porque la universidad de su hijo costaba y el otro no tenía de dónde pagarla, y le decía a su vecino: yo, porque cuesta caro la educación, hoy mis hijos se han convertido simplemente en chacreros, hoy la educación está caro, no puedo pagar la pensión, no puedo pagar la matrícula. Y pasa una campesina y obrera y le dice: tenemos que seguir sacrificando por la educación de nuestro país, porque no podemos seguir para atrás, tenemos que sudar para pagar, aunque cueste caro, porque de lo contrario, más caro es la ignorancia. Mi padre nos decía que el mejor abono de la tierra es el sudor del hombre. Y yo vengo a decirles a ustedes de que el sudor del pueblo, queridos compatriotas, he escuchado las voces de ustedes. Acá está la riqueza del país. Acá están estos verdaderos recursos que el país y la patria nos llama. Inmediatamente, a través de nuestra delegación, de nuestro consejo también de ministros y también de nuestro gabinete de asesores, voy a orientar y voy a direccionar inmediatamente para que se los convoque a ustedes y tengan los espacios inmediatamente en este gobierno y a trabajar por el Perú. Quisiera terminar diciéndole de que nuestra defensa, el doctor Benji Espinosa, está comprometido con nosotros una vez más, y qué bien que siga asumiendo esa defensa para que sigamos adelante. Y invoco a los hombres y mujeres y a los compañeros hermanos que el día de hoy se han puesto también a disposición mía, e inmediatamente son convocados para el día de mañana, en la mañana, para hacer la defensa no solamente legal, sino la defensa del pueblo peruano que hace años está buscando su reivindicación. ¡Viva la clase popular del Perú! ¡Viva los hombres y mujeres de esta patria! ¡Viva las organizaciones populares! ¡Viva el campesinado! ¡Viva el Perú! Adiós, gracias. Muy buenas noches con todos ustedes. Bien, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, acompañado por 4 ministros de Estado, ha sostenido un encuentro con los dirigentes de diferentes colectivos, gremios, asentamientos humanos, pueblos indígenas, una cita que se ha prolongado por casi 3 horas en el gran comedor de la Casa de Gobierno. Ha dicho que va a sostener unas reuniones más adelante entre el gabinete ministerial y los sectores de las zonas de Lima Metropolitana y el Callao, zonas por supuesto que se encuentran más alejadas, básicamente en los conos de Lima. El jefe de Estado se saluda ya entonces con los dirigentes, despidiéndose de esta manera. Vamos a retornar a Estudios Centrales.